impossível, eu não sou difícil de ler. Faça sua parte. Tiempo de descuento para las elecciones en Santa Fe será el 16 de junio, queda muy poquito, los candidatos ya están en campaña y hay que elegir entre distintos rubros, no solo para gobernador e intendente, sino que habrá que elegir también senadores, concejales y diputados. El de hoy va a ser un programa político, también el del domingo que viene, lógicamente, y arrancamos con Carlos Delfrade, diputado provincial del Frente Social y Popular. ¿Cómo le va? Muy bien, Flor, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, también en campaña. Sí, claro. Creo que desde hace 4 años que estamos en campaña. Sin padrinos. Sin padrinos, lo de siempre, lo cual es maravilloso porque nos permite recorrer la provincia como siempre, en colectivo, presentando libros y al mismo tiempo trabajando todas las semanas, porque somos los únicos que seguimos presentando todas las semanas, los que más proyectos presentamos, los que nunca faltamos. Eso para salir al cruce de aquello de que todos los políticos son vagos, se enriquecen, no laburan. Mentira. Con nosotros eso es mentira. Y lo que estamos demostrando también es que tenemos muchas ideas para transformar la provincia y que más allá del voto a gobernador que se haga el 16 de junio, lo que queremos tratar de compartir con nuestra gente es la necesidad de que en la provincia tiene que haber una legislatura crítica, cuestionadora, que tenga ideas, que diga la cosa no es tanto por arriba y por derecha, sino que es más por abajo y por izquierda. Así que para nosotros es fundamental sacar la mayor cantidad de votos ahora el 16 para hacer más voces que tengan más que ver con la posibilidad de la libertad, porque lo que está en juego también el 16 de junio, cuánta más o cuánta menos libertad vamos a tener en Santa Fe para vivir. Nada más y nada menos que eso se está jugando. ¿Por qué? Porque hay sectores que están tratando de pensar como los dueños de los cuerpos de las chicas, fundamentalmente por esta cuestión de lo que significa la discusión por el aborto. Son los sectores que han paralizado la educación sexual integral, aún no teniendo representación. Estoy hablando del Senado de la provincia. Es vergonzoso que en la provincia no se discuta qué pasa en el Senado de la provincia. Es el verdadero gobierno que hoy tiene la provincia. Es el que ha hecho que en esta provincia haga 70 años que no tengamos ley provincial de educación. Es los que no le quieren cobrar un peso a empresas que como Cargill facturan 104.000 pesos por minuto. Y no hay ni siquiera debate. La gente no tiene ni idea lo que influye el Senado. Y eso es tremendo. ¿Y senadores de cuántos años? 24 años, 28 años, que tienen 4, 6, 7 periodos dentro de la legislatura. Una vergüenza. Es escandaloso, ¿no? Es una vergüenza porque tienen mucha plata para repartir todos los meses y eso genera una complicidad muy grande. Por eso digo, ¿cuán libre realmente hoy está la gente en la provincia de Santa Fe para votar? ¿Puede elegir de verdad? ¿Conoce a todas las propuestas? Por eso más que nunca las voces críticas, cuestionadoras, son fundamentales. Vos me decías recién, hay senadores que han renovado bancas en 6 oportunidades, Sí. 7 que tienen 20 y pico, 30 años Sí. como senadores. Por eso no se habilitó la reforma de la Constitución en Santa Fe, que pedía, entre algunos de los puntos, limitar la verdad de la cargos. milanesa, Flor, no se habilitó la reforma de la Constitución porque había una disputa dentro del socialismo. Sí, ahora, pero años anteriores no. Digo, No, siempre, eso puede ser, tenés razón, años anteriores. siempre Sí, hay, puede claro, ser, siempre hay sí. una... Sí, seguro, porque aparte, imagínate que ahora por lo menos hay voces como las nuestras que discuten incluso Claro. el Poder Judicial. Ese es otro de los temas de los que no se habla. El Poder Judicial en la provincia no puede ser esto que es hoy, es un lugar de eternidad en donde la gente aparece en el Poder Judicial y se queda hasta que se muera o hasta que tenga ganas. Eso es espantoso porque genera más impunidad que justicia y lo estamos viendo en algunos fallos emblemáticos. El caso de Paula Perazzi me parece que es tremendo. el más impactante de todos, porque además eso demuestra lo que significa un departamento en relación a otra. Cuando desapareció Rosalía Jara en Vera, apareció inmediatamente, porque no había plata para pagar la impunidad, porque en Vera no hay plata. Claro. En el departamento de San Lorenzo, como hay muchísima guita, todavía hoy sigue la impunidad. Esas cosas son las que realmente hay que modificar. Y después lo que pasa con el laburo. Hoy las chicas y los chicos laburan entre 12 y 14 horas diarias porque no encuentran el peso para empatarle al fin de mes. ¿Qué le queda de libertad a cada una de las personas que hoy tiene que laburar cada vez más para tratar de empatarle en fin de mes? Ese es el problema de la libertad. Se da cuenta al fin del día que por lo que ella quería, por lo que soñaba cada una de las personas, cada vez pelea menos.
Y ese es un problema muy serio, muy profundo, porque eso genera muchísima violencia, que después aparece especialmente en los casos de violencia de género, porque se descarga, como hay una pedagogía de la cobardía, hay una cobardía inducida, se descarga contra la persona que está más cerca. Eso es tremendo, pero forma parte de lo que para mí es una cuestión esencial en estas elecciones. Más o menos libertad. ¿Cuánta independencia económica tiene una provincia en dos aspectos? Una, cuando tenemos un marco de crisis, sí, ¿no? A nivel nacional, y las definiciones económicas de la Argentina las define el gobierno nacional. Y otra en cuanto a ingresos genuinos a las arcas de la provincia, cuando hasta hace muchos años el ingreso genuino era casi el 70% por impuestos propios, y ahora esa torta se invirtió, es más lo que llega de nación. Digo, ¿cómo funciona eso como condicionante político a la hora de definir libremente y con independencia las normas, las leyes acá en la provincia? ¿Y qué se puede hacer desde la Cámara? Pasa como en la vida particular. Tenés libertad si sos valiente. Y en la vida colectiva es igual. En la vida política es igual. Nosotros tenemos una economía extraordinaria, Flor. La gente que trabaja produce que Santa Fe sea la segunda economía de la Argentina. 800.000 millones de pesos de Producto Bruto Geográfico. El problema es que los que después pagan impuestos son los sectores populares. Ahí hay un problema de decisión. Más allá de esta política de saqueo que implementa el gobierno nacional, yo creo que el gobierno nacional es un gobierno mafioso además. Esto lo he dicho siempre y lo reiteramos. Frente a un gobierno mafioso y saqueador, ¿cómo defendemos a los nuestros? ¿Cómo defendemos a nuestra gente? Entonces, para mí hay que hacer una reforma impositiva para que realmente paguen los que más tienen y no que después se descargue sobre lo que significa la tarifa de luz, por ejemplo. Entonces, allí me parece que la decisión de esa libertad y soberanía que vos reclamás tiene que ver con la valentía, con un insumo básico que tiene profesiones fundamentales. La educación necesita de valentía, la justicia necesita de valentía, el periodismo necesita de valentía. La política, el principal insumo básico es de la valentía. No puede ser que haya pocos sectores que hablemos de lo que significa el narcotráfico. Vos ahí pecás por omisión, te haces cómplice por omisión. La historia se termina rápido, la vida se pianta rápido. Los que hemos pasado por esas ocasiones en donde volviste de casualidad, te das cuenta que la cosa es urgente para muchísima gente ahora. Hay que jugarse, no hay que gerenciar solamente la política. ¿Qué es la política para vos? Para mí es la herramienta fundamental para transformar la vida, la realidad. No puede ser solamente el pedir permiso o hacerle creer a la gente que se puede ser armónico y que todos los sectores pueden convivir en la sociedad. No, esta sociedad es profundamente injusta, profundamente desigual. Si vos tratás igual a un gran empresario que a un obrero, sos un mentiroso. Sos un mentiroso. Porque el gran empresario que factura 100.000 pesos por minuto no es igual que un laburante. Mentira. Entonces ahí el Estado, cuando dice tratamos todo por igual, está mintiendo, se está poniendo al lado del poderoso. Y después pasa esto que pasa. Hay un entendimiento del ciudadano común, digo, porque uno está inmiscuido, metido a diario, sabe quiénes son los candidatos, cuáles, cuánto, qué. Digo, de esto que planteás, de que la política sirve como una herramienta para mejorar la calidad de vida, la política como herramienta para marcar y proponer leyes que hagan que el ascenso social, el trabajo, la educación sirvan para mejorar. ¿Hay una comprensión o estamos tan marcados por la cuestión económica, la desazón, que no llegamos a interpretar eso? Hay dos cuestiones. Yo pensaba mucho en esta cuestión de la parábola de lo que significa el nombre de Santa Fe. Digo, en estos años de democracia nos hemos vuelto cada vez menos santa y nos hemos convertido en desesperados creyentes de milagros, con lo cual hay una fe exacerbada que tiene poco que ver con la realidad. Lo que yo veo en la gente es que hay una necesidad concreta de transformarle la vida de forma permanente. Hoy me paró un hombre por calle Ceballos viniendo para acá, donde me decía que tenía 77 años, que sigue laburando hombreando bolsas, porque no le alcanza. Le pagan 10.000 pesos por mes, tiene 12.000 pesos de alquiler. Entonces el tipo me dice, haga algo por la ciudad. Y yo pensé en esto, cuánto de las políticas nacionales influyen y demás cuestiones. Yo creo que la política tiene que resolver eso lo más rápidamente posible. Ahora, para eso hay que enfrentar
a los factores de poder. No es igual, no se puede armonizar, no es lo mismo en una mesa de negociaciones un sindicato que trabaja bien con los laburantes, pero otro que se constituyen como mafia. Entonces eso también hay que enfrentarlo. Y hay mucho miedo, porque ni siquiera se llega a la cuestión de la corrupción, de cobrar para mirar para otro lado. Pero el miedo tiene el mismo resultado que la corrupción. Terminás favoreciendo los intereses de los sectores violentos, de los sectores mafiosos. Y en todo caso hay que pedir ayuda, Flor. Sí, claro. Mirá lo de la policía. 5.525 policías denunciados en estos 3 años por corrupción acá en la zona sur de la provincia. Pedí ayuda. Decí la verdad, no podés manejar a la policía. Porque además no es una vergüenza, no lo puede manejar ningún gobierno de ninguna de las provincias importantes, la de Buenos Aires, la de Córdoba, No, Santa Fe. Ahí te iba a preguntar, el tema de la corrupción policial y el narcotráfico, que están ligados, Sí, obviamente. directamente. Van de la mano. Y uno piensa, el país no está exento de estas cuestiones, ¿no? La violencia, el narcotráfico, hay alguna cuestión de resolución nacional que falta. Sí, sí. Ahora, acá en Santa Fe tampoco se le ha encontrado la vuelta, porque no se puede plantear narcotráfico cero, como delito cero. No, no. Pero sí podés plantear un trabajo para disminuir el impacto de la violencia en los barrios, que es muy, muy grande. Y ahí sí hay algo de falla en la gestión de los últimos gobiernos socialistas como justicialistas. Digamos, es algo que ha ido creciendo. Sí, sí, no, y va a seguir creciendo porque se le sigue haciendo demagogia a la gente, se le sigue prometiendo que un Robocop al lado de su casa le va a dar seguridad, entonces le traen un gendarme, le traen prefectos que son tan o más corruptos que los policías, le traen más policía y siguen en la joda porque están todos en eso. El tema es discutir, pero bien claramente y casi te diría en términos muy fuertes, ¿quiénes son los asesinos en primer lugar? ¿Quiénes son los asesinos? ¿Quiénes son los asesinos y quiénes son los asesinados en la provincia de Santa Fe? Es más, para hacerlo más particular, ¿quiénes son los asesinos y quiénes son los asesinados en el departamento Rosario y en el departamento San Lorenzo, suponete? La mayoría de los asesinos son chicos menores de 30 años. La mayoría de los asesinados son chicos menores de 30 años. En el caso de los que matan, la mayoría, el 80%, no terminó la primaria, Flor. Ahí hay un dato clave. Hay que discutir el cuerpo y la cabeza de ese pibe que después se puede convertir en asesino. ¿Qué le tengo que dar? Armas, patrulleros inteligentes, camaritas de seguridad. El otro día en un debate televisivo vimos que casi todos eran vendedores de camaritas de seguridad. Hay que darles otra cosa, y a mí me parece que lo que hay que darles es eso, lo que te está diciendo el dato concreto. Discutamos en serio esos datos. ¿En serio vale más invertir en seguridad un patrullero en una cámara de seguridad que poner la mayor cantidad de escuelas y de clubes de barrio y de trabajo en los barrios? ¿Todavía hay alguien seriamente que puede plantear que vale más un tipo uniformarlo al lado de tu casa que haya trabajo al lado de tu casa? Eso es lo que hay que decirle a la gente, eso es lo que tiene que votar la gente. Se cae el argumento. Pero claro que se le cae el argumento. Por eso hay que leer los informes. Yo no puedo deslindarle responsabilidades a los tipos que están en funciones de diputadas, diputados, concejales, que no lean los informes oficiales cuando te leen cómo es el registro de las personas que están detenidas, los que están presos, los que caen. Y vos te das cuenta que hay allí algo muy clave. La mayoría no terminó la escuela primaria. Alguien miró para otro lado cuando ese pibe se terminó yendo de la escuela primaria y terminó yendo a los negocios que le ofrece el sistema. Balas, armas y narcotráfico. ¿Qué hay que cortar? Porque tienen una salida laboral. Pero claro, una salida laboral concreta, que no da el Estado. Te pregunto esto, en general los eslogan de campaña, de un lado se apunta a la seguridad o inseguridad, que es una falla, si se quiere, de la administración socialista. Del otro lado se dice que es la crisis, la falta de trabajo, por el contexto nacional. ¿Cuál es la prioridad para vos? Trabajo, pero por lejos, el trabajo. Esto es la libertad. Si vos tenés trabajo estable, con dignidad y respeto, tenés libertad. 6 horas de trabajo nosotros estamos diciendo. Como está diciendo hoy la Organización Internacional del Trabajo, en algún momento lo presentó Trotsky, pero esto hoy lo está diciendo la OIT. ¿En qué países del mundo tenés ese sistema, 6 horas de trabajo? En todos, en casi todos los europeos tenés, desde Finlandia
Alemania pasando por Inglaterra. En Alemania, 4 horas y media. ¿Son países de izquierda? No son países de No, te izquierda. pregunto esto porque digo, siempre nos quejamos de la izquierda y los bollos vienen de la derecha. Aparte ¿no? nunca gobernó la izquierda, que quede claro. Nunca nosotros gobernamos. Está bueno esto de ver otros lugares, ¿no? Para Pero compararse. claro, pero digo, en aparte te lo dice la Europa tenés Organización Internacional del Trabajo, que no es justamente una organización de izquierda. Y son los que además representan esto de poner empresarios y trabajadores en la misma mesa. Pero lo están diciendo ahora porque saben, y lo dicen, que esto le está sacando libertad y hace más violenta a una sociedad. Insisto, si una piba y un pibe laburan 12 o 14 horas, cada vez con una fuerza de trabajo que vale menos porque el patrón se abusa de eso y le paga cada vez menos, esa chica, ese muchacho se hacen violentos. Y después tenés estallidos individuales de violencia. Pero la culpa no va a ser de eso. Ahora, ¿cómo haces desde la El problema de la legislatura libertad, insisto, para empezar a trabajar esto? Digo, con este Proyecto contexto, de ley. porque tu idea de generar en los barrios clubes para el esparcimiento que son necesarios, digo, porque después tenés, si no, chicos pidiendo en la calle porque no tienen dónde ir, no tienen dónde hacer un deporte, escuelas. ¿Cómo haces como Estado para ver cuáles son los chicos y chicas que no van a la escuela y poder esos llevarlos datos en a el la primer escuela? lugar donde aparece es justamente en la escuela. La escuela tiene un seguimiento extraordinario. Vos ves a directoras y directores que hacen un laburo extraordinario, igual que las maestras. Ellos saben cuando empiezan a faltar los chicos. Son los primeros que salen a denunciar los casos de abusos dentro de las casas, los casos de violencia de género. Son las maestras y los maestros. Esos datos están. También están en los centros de salud, en donde la gente hace un laburo extraordinario. Porque acá hay que separar también la dirigencia, por un lado, y lo que hacen los militantes y los profesionales militantes que están en distintos lugares. La tarea de los docentes en estos contextos y en Santa Fe, la Son verdad que es más que loable. ¿no? Igual que la gente que labura en salud, la gente que labura en promoción social. Están estos datos, Sí. son oficiales. Sí. ¿Y qué hacemos? Bueno, ahí está la decisión. Ahí está la decisión. Si vos, insisto, arreglás por arriba, da la sensación que termina todo costando muchísima plata para la gente. Y tiene además otro costo que es el costo social. Es un costo enorme. Yo siempre cito a un extraordinario líder narcotraficante, A ver. Marcola de San Pablo, que está preso desde hace años y desde su cárcel maneja todo. San Pablo es lo más parecido a Rosario, porque eran ciudades industriales. Tremendo. Cuando empezaron los agujeros negros de la desocupación, allí apareció el negocio. Viste que siempre se compara con México, Sí, Colombia. sí. No, nada que ver, San Pablo. Marcola hace 20 años que está preso y sigue manejando todo desde allá. Le preguntaron un día, ¿qué hay que hacer para terminar con el narcotráfico? Y Marcola dijo, ustedes ya saben, doble presupuesto en trabajo, doble presupuesto en educación, doble presupuesto en cultura, doble presupuesto en deporte. Un ¿No lo quieren? narcotraficante, Sí, es sí. fantástico. ¿No lo quieren hacer? Le ganamos nosotros. Impresionante. Pero después va a la discusión en los barrios y la gente lo sabe. Sí, claro. El pibe que sale de la casa y se encuentra en un barrio donde no hay laburo, empieza a desesperarse. ¿Dónde saca guita para soportar su vida cotidiana? No, pero además se ha perdido todo lo que es la cultura del trabajo, Claro. claramente en los últimos años. Sí, Digo, sí. porque si vos tenés una familia con un papá o un abuelo que trabajó en una fábrica o trabajó en cualquier empresa, hoy no tenés alternativa. Porque en muchos lugares ni siquiera los pueden mandar a la escuela porque no tienen para comprar zapatillas, útiles escolares. Digo, es una situación muy compleja la El de otro hoy. día, una directora de un jardín de infantes en la zona sur me decía que una nenita de 4 años le decía, me duelen los pies. Y entonces la directora le pregunta, dice, ¿por qué? Y la chiquita le decía, zapatilla chiquitita. Porque eran las zapatillas de 2 años atrás, porque no se le pudo haber comprado otra. Eso es tremendo. En una provincia que produce 800.000 millones de pesos, Flor. Bueno, No me diga que hay que poner 24.000 millones de pesos como se está poniendo en el Ministerio de Seguridad para comprar un patrullero inteligente. bueno, ahí está. ¿Qué No leyes es sacás? ¿Qué sancionás desde la Cámara? Presupuesto Acá al en Santa Fe. revés. Nosotros le votamos siempre en contra del presupuesto, pero haciendo estas observaciones. Claro, para que ese dinero, en vez de ir... Yo no digo o que no vaya, ahí, ponga vaya a guita educación, en vaya a patrullero, trabajo. pero no me compré 100 patrulleros porque la verdad que no influyen mucho. Ahora, si me pones un poquito más para deporte, un punto del presupuesto, Flor, esto es lo que también le decimos a la gente porque lo hemos aprendido. Un punto del presupuesto son 2.700 millones de pesos. Fortuna. Un punto.
Mirá si se lo pones a la gente. ¿Y qué pasa con esas discusiones? Digamos, ¿quién termina votando? No, terminan votándose mayoritariamente porque después está esto de la supuesta madurez institucional. No, lo que Bonfatti siempre me dice, responsabilidad institucional. Responsabilidad institucional. Basta de la responsabilidad institucional que siempre termina para hacer que la vida sea cada vez más difícil para la gente. ¿Se tiene que cambiar la ecuación de cómo ingresan los diputados en Santa Fe? Yo creo que sí. Digo, porque el más votado mete 28 legisladores. Sí, pero eso está mal, porque aparte sigue vigente un decreto de la dictadura, que es el que nos dejó afuera a nosotros en el 2011. ¿Y cómo lo cambiamos? En 92-80. ¿Tiene que haber reforma de la Constitución o se puede...? No, se tiene que sacar. No se necesita. Te digo más, es muy probable que ahora, de acá a fin de año, se elimine el decreto de la dictadura. Pero claro, cuando se garantizan que los sectores de izquierda o progresistas nos quedemos después afuera. De la elección. Claro, después de la elección. ¿Fue un error de Lifchitz dar marcha atrás con la idea esta de reforma de la Constitución ahora con la elección? A mí me gustaba la idea, yo la verdad que no tenía problema, ningún problema. Pero bueno, que lo habilite, él dice que va a ser su bandera en la legislatura, está bárbaro. Nosotros le vamos a dar la discusión. Yo no tengo ningún problema por discutir la reforma, en cualquier momento. De cara a la gente, de cara a la gente. Hablabas cuando iniciabas y hacías referencia a lo que es los derechos de las mujeres, ni una menos, el derecho al aborto, que uno puede decir yo estoy en contra, pero tiene que haber una ley. Porque el Estado no es religioso, el Estado es para todos. Por eso. Y hoy se mueren las mujeres que no pueden acceder. En la escuela del Huerto, pleno centro de Rosario, escuela católica si las hay, fuimos con Karen Tepp, con Juan Monteverde la vez pasada, y una chiquita de 14 años, escuela católica, dice, la discusión es simple, si el aborto es clandestino o no. Impresionante. Claro. Escuela católica, claramente definida. Ella va a seguir creyendo en Dios, ella va a seguir creyendo en Cristo, pero no quiere más que por ser clandestino hagan negocio hipócritamente y se mueran los chicos pobres. Pero además la decisión de cómo te cuidas es personal. Totalmente. Si te querés cuidar con pastillas, con DIU, con dispositivos subcutáneos, si no te querés cuidar, es una decisión personal. Después, ¿qué es lo que vas a hacer con tu cuerpo? Tenés que tener un respaldo legal, un Estado que te ampare. Hoy no ampara el Estado al que más lo necesita, además. Pero por eso la discusión que están llevando algunos arzobispos de la provincia, no hablo de la iglesia en su conjunto. No, bueno, pero hay candidatos pro vida. Pero por eso digo. Digamos, lo único que presentan como bandera, como proyecto es el tema de pro vida. Gente que es candidato pro vida, pero más allá, porque vos tenés una alianza hoy. Al Papa le vino bárbaro toda esta cuestión del ecumenismo para subirse a la onda de ciertos sectores evangelistas que no tienen que ver con la construcción de un reino de justicia, sino que tienen que ver más con negocios que le impone el imperio. Esos tipos, junto a cierta iglesia conservadora, te quieren hacer volver al Estado a 1850, antes de la configuración del Estado, en donde el derecho a la educación y el derecho a la salud sea propiedad del que maneje la cabeza de la gente. Por eso digo que el problema de la libertad está absolutamente presente hoy en estas elecciones del 16 de junio. Uno de los candidatos que acompaña a la señora María Granata es uno de los principales abogados del Opus Dei en Rosario. El Opus Dei claramente tiene una historia que incluso pueden ver películas como el Código Da Vinci en adelante, pero la discusión hoy, que a partir de esa discusión política están lejos de discutir creencias, quieren discutir poder sobre las personas. Hay una especie de avance oscurantista en la sociedad tremenda. Por eso, insisto, el tema del 16 de junio es el tema de la libertad. Cada mujer va a decidir por sí o va a tener que pedir permiso porque no sea cosa que Dios las castigue. Si llegamos a ese punto, en pleno 2019, lo que hemos retrocedido. En la Edad Media. Carlitos, ¿cómo figuran? El tercero. El tercero. Mi cabezota aparece tercero. ¿Con qué nombre? Frente Social y Popular, y ahí aparece mi carota. Bueno, ¿y en qué otros rubros? Y después tenemos candidatos a senador departamental por Rosario, Facundo Peralta, candidato a intendente como Juan Monteverde, candidato a concejales con alguien que para mí no tiene techo en la política, que es Karen Tepp. Vamos a meter un montonazo de concejalas y concejales, así que esos son nuestras y nuestros candidatos. Y después tenemos candidatos en algunas ciudades donde vamos a hacer una excelente elección: Casilda, Funes, Pérez, Pueblo Ester, Vera. Va a ser un crecimiento de pibas y de pibes enamorados de esta idea de la política como transformación.
que por eso no tiene techo. Hay que meterse en este mar de juventud que se notó clarito en la marcha de Ni Una Menos, que era la marcha más nutrida la nuestra, y eso es maravilloso. Muchas gracias. No, a vos.